Hola, ¿qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Aurora Mendiola, a nombre del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social y de la Academia Internacional de Divulgación Científica. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa Mujeres en la Ciencia. Ya saben, es un espacio dedicado para todas esas mujeres científicas, tecnológicas, que les gusta todo este ambiente. Pues ya saben, este es un espacio para ustedes. Si conocen a alguien que le interese la ciencia, que quiera dar a conocer algo importante, pues ya saben, nos puede escribir, mandar mensajito y aquí vamos a estar. Pero bueno, antes de empezar, presentar a nuestra invitada, pues quiero saludar a mi amiga que está ahí en el estudio, la doctora Planta, mi doctora Planta favorita. ¿Cómo estás, Marisol? Hola, Auro, muchas gracias. Muy bien, la verdad es que muy emocionada. Ahora estamos a la distancia, pero bueno, de todas Sí, maneras se siente el cariño. gracias. Desde acá te abrazo fuerte, Sí, querida. Auro. Pero a ver, platícanos de nuestra invitada, que aparte nos va a hablar de un tema que en lo particular me gusta mucho, que es de la vida silvestre. Así es, Pero la verdad. cuéntame, ¿de quién se trata? Claro, la verdad es que es una invitadaza el día de hoy, la que tenemos, y bueno, vamos a presentarla. Ajá. Ella es titulada como MBZ por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Tiene un diplomado en Economía de la Biodiversidad del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo Internacional de Recursos Naturales y de Vida Silvestre. Tiene un diplomado en Educación Ambiental Urbana en el Senado de la República por el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social, AC. Ha tenido capacitación en MBZ de especies de vida silvestre, pecuarios y domésticos, así como procesos administrativos, inspección y verificación ambiental, entre muchos otros. Ha participado como ponente, conferencista, coordinadora y capacitadora de diversas instituciones como Profepa, Brigada Animal, SAT, PFP, en materia jurídica, legislación veterinaria, ambiental, de vida silvestre y forestal. Ha tenido convenios y políticas internacionales, gestión, comercio internacional, bioseguridad, bienestar animal, recursos y conservación de fauna silvestre, así como en todo lo relativo con UMAS, PIMS y zoológicos. Durante 23 años se ha desempeñado en el ámbito ambiental desde diferentes trincheras, con experiencia en políticas y administración pública federal y local, en materia de vida silvestre y con énfasis en comercio internacional, legislación nacional e internacional ligada a la conservación de especies, manejo de la biodiversidad, actividades ligadas a la veterinaria, procuración de justicia y bienestar animal, así como políticas en materia de comercio exterior, cumplimiento a regulaciones no arancelarias, procesos de certificación animal y veterinaria, procedimientos de verificación ambiental en aduanas de mercancías reguladas por Semarnat, Senacica y Cofepris. También se desempeñó en sus inicios como consultora ambiental y posteriormente por 8 años trabajó en diversos puestos en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Posteriormente se desempeñó en el gobierno del Distrito Federal como subdirectora del Zoológico de Chapultepec y funciones adheridas en la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre. Actualmente se desempeña como directora general de su propia consultoría, Pixan Lu Consultores Ambientales, donde brinda servicios de consultoría, asesoría y gestión de vida silvestre. También colabora como directora de vida silvestre y coordinación gubernamental en LatinSu, Latinoamérica, diseñando foros divulgativos con entidades gubernamentales, federales y locales. Y tiene su programa Zoosfera, Conectando con la Naturaleza, transmitido por las plataformas de Facebook y YouTube, de concientización ambiental, bienestar animal y temas veterinarios. Démosle la más cordial bienvenida a la doctora MBZ Gabriela Viroga Martínez. ¿Cómo está, doctora? Pues muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, Aurora. Se me Marisol. acaba de ir. Marisol. Marisol, exactamente, digo, es una gran amiga y se me fue el nombre, perdón. Pero muchísimas gracias por la invitación a ambas. Estoy muy bien, gracias a Dios. A pesar de este tema del COVID, estamos con salud. Exactamente. Pues doctora, a ver, platíquenos en primera qué es la vida silvestre, este tema tan maravilloso. ¿Qué es la vida silvestre para poder entender? Porque en vida silvestre yo lo entiendo como todos los animales, pero igual y ahí abarca más. Pero ¿qué es la vida silvestre? Pues mira, como vida silvestre se considera todo organismo vivo en este planeta. Es decir, estamos hablando tanto de animales, ¿no? En todas sus representaciones, en todos los reinos animales que existen, partiendo desde el tema de insectos, ¿no?
hasta el tema de los grandes mamíferos. Ajá. Y también consideramos como parte de lo que es vida silvestre la flora, ¿sí? Y esta flora estamos considerando desde aquellas que son especies arborícolas, ¿no? Arbustas, ¿no? Cactáceas, tenemos temas forestales, bueno, especies forestales, especies como bromelias, como las orquídeas, ¿no? Como los que son los arbustivos, ¿no? Tenemos muchísimas especies en el tema de las plantas, también es un grupo y un reino muy vasto, muy amplio. Entonces, todo esto se considera también lo que es vida silvestre. Ok. Y por ejemplo, en todos estos 23 años que lleva de carrera, doctora, ¿qué es lo más difícil para usted que ha tenido que pasar para poder estar donde está? Yo creo que lo más difícil para mi caso, ¿no? Como mujer que me ha tocado vivir es obtener el reconocimiento por el trabajo que tú desempeñas el día a día y los conocimientos que tú vas adquiriendo, tanto por la experiencia del día a día como por el conocimiento que vas adquiriendo mediante alguna actividad extraescolar, ¿no? Entonces, es un mundo difícil porque yo entro a la veterinaria en el 93 y todavía era un mundo de hombres. Todavía se consideraba un mundo de hombres en donde la mayoría de los que estábamos dentro de la generación, aproximadamente más de 400 personas, sí, 450, si no mal recuerdo, la mayoría eran hombres. Y tú ibas a estar en un mundo de hombres, ¿no? No era posible que tú pudieras agarrar y cargar o detener un borrego o pudieras meterle la mano a la vaca. La gente pensaba que tú no lo ibas a hacer porque te ibas a romper las uñas o porque posiblemente no tenías la rudeza para, ¿no? Entonces, sí fue un mundo de hombres todavía en el que a mí me tocó confrontar, no nada más como siendo estudiante, porque también había profesores que ponían en duda tu capacidad de desempeño, ¿no? Durante las clases. Y había de todo, la realidad es de que tuve profesores excelentes, no hay duda, pero alguno que otro sí te hacía limitantes, ¿no? En cuanto a tu actividad. Y en el tema laboral también me tocó, tuve la fortuna de poder decirte que en este momento que hubo varios hombres que me apoyaron en mi crecimiento profesional, pero hubo algunos que definitivamente el simple hecho de que fueras mujer o que fueras muy joven para ya tener ciertos puestos, estaban desacreditando tu habilidad, ¿no? Tu conocimiento. Me tocó estar dentro de la aduana de Pantaco, de ferrocarriles. Estuve ahí como inspectora un tiempo, debido a los cambios que hubo por cambio de poder, ¿no? Entró el PAN y sale el PRI, y deciden mandarme a dirigir esta inspectoría en ferrocarriles allá en Pantaco, en Azcapotzalco, en la aduana interior de Pantaco, y era otro mundo de hombres, ¿no? Un mundo en que en verdad, o sea, había muy pocas mujeres que trabajaban en esa actividad, desde siendo agentes aduanales o tramitadoras o trabajando dentro de las áreas del SAT. Entonces, pues también era ningunear, ¿no? El simple hecho de que, aunque fueras una autoridad, porque yo era una autoridad, contaba con una corta edad de 24, 25 años aproximadamente. Wow, ya estaba como jefa de la inspectoría y era la duda de, ¿podrá con el trabajo? ¿Sabe de leyes? ¿Lo podrá hacer? Y pues ni modo, ¿no? Era ponértela. Y no te estoy diciendo la camiseta de Profepa porque no nos daban camisetas todavía en ese momento, no había mucho recurso, pero era así, ponerte en el papel de soy una autoridad, ponerte a estudiar. Hubo agentes aduanales, hombres, en verdad que me apoyaron mucho, me enseñaron a hacer clasificación aduanera, me enseñaron a hacer revisiones de los diarios oficiales, cuando todavía ni siquiera no había digitalización en ese momento, ¿no? Entonces la realidad es de que así como tuve en mi camino algunas trabas, ¿no? Para poder crecer o ser reconocida, la verdad es de que sí tuve la fortuna que muchos hombres me apoyaron para poder llegar a donde estoy. Hubo también mujeres que yo valoro mucho en mi camino profesional, que me enseñaron y que me
me dirigieron, me abrieron un conocimiento que pues difícilmente un veterinario iba a llegar a tener, de poder negociar, pues ya con gente que ya manejaba empresas, ¿no? Entonces, llegar a ese nivel a los 28 años, 30 años, sinceramente es que pues crecí muy rápido a mi punto de vista como profesionista, como mujer y como veterinaria, y amplié un conocimiento que al día de hoy yo doy muchas gracias a Dios, sinceramente, por esa gran oportunidad de haber crecido y que en este momento yo pueda compartirlo, no nada más como profesionista, sino también como mujer, porque vale la pena realmente no soltar tu meta que tienes. No hablemos de sueños, porque yo creo que los sueños, si no caminamos hacia ellos, nunca se cumplen y se siguen quedando como sueños, ¿no? Para mí son metas las que debemos de estar alcanzando, ¿no? Entonces, sí, tenía una meta importante que era en ese momento servir a mi país. Me gustó muchísimo ser servidor público, lo disfruté muchísimo, la verdad. Dejé, creo yo, un buen camino, con gente muy agradecida, y que hasta la fecha sigo yo tratando con inspectores que formaron parte de mi equipo en la subdirección de políticas de inspección en puertos, aeropuertos y fronteras. Y la verdad es de que es satisfactorio poder voltear y decir, vaya, o sea, hubo un poco de trabas, pero aquí estamos, ¿no? Estamos compartiendo, estamos abriendo camino y abriendo brecha para, no nada más como mujer, insisto, sino también como veterinario. Porque cuando yo entré éramos pocos los veterinarios que trabajábamos en el tema ambiental. Éramos muy pocos. Y ahora ya somos una fuerza más grande, que trabajamos en la vida silvestre, que trabajamos en el tema de autoridades, en el tema también de hacer gestión, ¿no? De capacitar personal. Y creo que es algo que tenemos que seguir caminando en este mismo sentido, ¿no? Crecer más como profesión y crecer más como humanidad, porque al final es de que si nosotros no cambiamos, este planeta se va a acabar. Sí, esa es la realidad. La verdad, ¿no? Es que sí. Y yo creo que usted ha puesto a su profesión muy en alto, como dice, el hecho de ser mujer y tener tantas adversidades y a pesar de eso llegar hasta donde ha llegado. Yo creo que es un logro que hay que reconocerle como mujer, como persona. Y pues yo le preguntaría más bien, doctora, ¿por qué a pesar de tantas adversidades decidió estudiar medicina veterinaria? Y también después, ¿por qué decidió irse a la parte de legislación, ¿no? Porque es como que lo que más ha especializado usted. Entonces, ¿por qué este camino? Y si a lo mejor hubo alguna otra profesión que hubiera decidido estudiar además de veterinaria. Mira, yo tuve la fortuna de poder estudiar también dentro de la preparatoria número 2. Yo soy de iniciación universitaria, entonces yo empecé a ser Puma desde los 11 años. De hecho, apenas tenía 10 años, iba a cumplir los 11 cuando entré a la UNAM. Entonces, yo tuve también la fortuna de que pues prácticamente eran pases automáticos los que yo tenía de secundaria a prepa y de prepa a universidad. En el quinto año es cuando yo defino, después de un viaje que hice con una profesora de historia de México, que nos llevó prácticamente a recorrer toda la parte de la península y a conocer un poco del camino maya. La realidad es de que me encantó ver la forma en cómo estaba totalmente incluida dentro de la biodiversidad, dentro de sus espacios naturales, estas construcciones, ¿no? Siempre me ha gustado platicar con la gente del campo. Y tampoco he sido muy inhibida, sinceramente, ¿no? De manera regular soy muy abierta y muy directa para hablar. Así que me acuerdo yo que en algunos momentos platicaba yo con ellos porque nos estaban preparando comida y la verdad es de que aprendes mucho de ellos, ¿no? Y son gente tan sencilla y yo veía que había tantas cosas ahí y preguntaba por qué carambas no podemos crecer, ¿no? Como adolescente a veces no percibes ciertas cosas, lo percibes más cuando ya estás como adulto, porque quizás en nuestro tiempo no estábamos tan sensibilizados. Yo les comento, yo tengo 46 años, entonces mi generación es mucho antes que las de ustedes y todavía venimos arrastrando algunas ideas de nuestras familias, ¿no? De nuestras mamás y de nuestros abuelos, ¿no? Entonces, donde todavía estamos limitados de la información, no había tanto acceso como lo hay ahora. Entonces, a partir de ese momento me di cuenta que me gustaba bastante el tema natural. No hablemos del ambiental porque todavía no llegaba ese concepto a mi cabeza, pero sí el concepto del tema natural me gustaba bastante. Y posterior a eso,
pues la interacción con los animales siempre fue mi gusto. Quería estudiar sinceramente biología, me quería dirigir a biología marina, pero en sexto, cuando tomo ya el área 2, tomo como optativas temas selectos de biología y temas selectos de química, si no mal recuerdo. Y en el caso de lo que es biología, nos llevaron también a un viaje a ¿cómo se llama? A Puebla, aparte de lo que es la parte baja de Puebla, donde ya se está convirtiendo casi en selva. Y en ese recorrido pudimos trabajar con murciélagos, pudimos trabajar atrapando aves para hacer una identificación de las mismas y soltarlas. O sea, fue un contacto tan directo que me empezó a encantar. Y aparte, en la materia de química, tuve que hacer un pequeño proyecto de Drosophila melanogaster con respecto a a diferentes dosificaciones de la sosa cáustica, ¿no? De la sosa, de la hierba sosa, y ver qué tanto estaba afectando tanto el crecimiento y también en el caso de las artemias. Estuve asistiendo a la Facultad de Ciencias y sinceramente no me gustó. Platiqué con muchos biólogos y ¿qué pasó, por más que yo les preguntaba, ¿qué haces? ¿En qué estudias? ¿No? ¿Cómo son tus clases? Me comentaban que era pues, mucho taxonomía y realmente dije, no, esto no es lo mío. O sea, la biología no es para mí. Entonces mi siguiente opción, más cercana obviamente, era la veterinaria. La verdad es que cuando entré a veterinaria me encantó. Me gustó mucho el tema de las grandes especies, ¿no? Me gustan las vacas, me gustan los borregos. De hecho, yo pensaba dedicarme sinceramente a borregos y a cabras toda mi vida. No a perros ni a gatos, ni tampoco a fauna silvestre. En la materia me encantó. Me dediqué a los fines de semana a asistir con un grupo de amigos a los ranchos del UNAM, a estar como voluntario. Y más me fascinaba porque era exactamente hacer el trabajo de un rancho completamente, ¿no? Y hacer también trabajo de médico veterinario. Y al final, explota la huelga, yo pierdo un semestre porque lamentablemente me enfermo y prácticamente pierdo todo ese semestre, explota la huelga y no me puedo ni titular y no puedo terminar las materias que tenía estancadas. Y me invitan por ahí un amigo de la prepa, me invita a Profepa, y dice, ¿sabes qué? Está habiendo una oportunidad de hacer tu servicio social por acá y lo vas avanzando, ¿no? Dije, pues trabajo en consultorio, muy bien, pero pues puedo avanzar ahorita en mi servicio social, pues vamos a meternos, ¿no? O sea, si no, yo ya quiero acabar, ¿no? Sí. Y decidí meterme a hacer mi servicio social, adelantarlo, conocí muchas personas fantásticas que siempre me brindaron el conocimiento, me apoyaron como estudiante, me apoyaron como su servicio social, les gustó mi trabajo y al final me ofrecen contratarme como honorarios de repente, a veces me pagaban, a veces no, y en algún momento ya dijeron, vamos a conseguirte una plaza porque queremos que te quedes, y bueno, empecé desde abajo, empecé como inspector, como analista de bases también, y ya desde ahí empecé a aprender todo lo que era el tema de legislación internacional, los convenios internacionales. Realicé, de hecho, la primera base de datos con otros servicios sociales. Hicimos la primera base de datos de CITES en México, que tenía la Procuraduría, en donde estaban capturando todos los CITES que se habían emitido en ese momento. Entonces, la verdad es de que me metí también a conocer los apartados de CITES y me enamoré del tema. La realidad es esa, me enamoré del tema al grado que recibo una oportunidad de irme a estudiar un máster en España por parte del gobierno mexicano. No lo pude tener porque mi título tardó demasiado en salir, entonces ya no me pude ir en ese grupo, ¿no? Pero mi tesis de titulación iba a ser exactamente el impacto de la legislación, el impacto de la adhesión a CITES en la legislación mexicana en materia de fauna silvestre. Wow. Y tampoco la pude hacer porque mi tutora, la que me estaban asignando, que era la única que podía manejar el tema, no tenía tiempo. Así que terminé titulándome por examen global de conocimientos, porque ya quería yo tener ya mi título para, si salía otra oportunidad, poder moverme de México. Y bueno, ya no salió ninguna otra oportunidad para irme, pero así fue como me quedé enamorada de la legislación internacional y del tema de vida silvestre. Así que ya, desde ahí empecé en el camino, seguí viendo perros y gatos de repente, ¿no? Pero la verdad es de que ahí fue cuando ya me perdí en las leyes. Wow. Pero aparte, imagínese que, o sea, para mí sería muy traumante, no sé para usted, doctora, una oportunidad para irse a España y no sé, por algún trámite burocrático o algo, que ya ve que aquí en México no pasa. No, ¿verdad?
no se pudo ir y luego que su tutora no tenía tiempo, bueno, pues dices, no, qué mal por eso. Y era una tesis que iba a innovar el tema, ¿no? Realmente, sí iba a hacer un análisis de cómo se había modificado el comercio en México en materia de vida silvestre al momento de entrar ya a las CITES en el 93, ¿no? ¿Qué había pasado en todo ese tiempo? Entonces, la verdad es de que yo agradezco y sí quiero decir los nombres de mis primeros jefes que tuve, que fue el doctor Antonio Landazuri, que en paz descanse, y el doctor Francisco Gustavo Beltrán Lozada, que fueron los que me dieron la oportunidad, ¿no? Y me capacitaron en que ellos y toda la demás parte del equipo, ¿no? Siempre, como fui que ¿cómo les diré? La pequeña del grupo y todo el mundo la apapachó, ¿no? La jaló. Sí, fui muy bendecida en muchas cosas. Trabas sí tuve, pero no fueron tantas. Doctora, tengo una pregunta. ¿Qué tan difícil es capacitar a las personas en cuanto a materia ambiental, en cuanto a vida silvestre? Porque igual no se le puede decir a una persona, es que tienes que cuidar la naturaleza, o tienes que cuidar el agua, o tienes que cuidar este animalito. Igual y dicen, ay, no es importante. Y como que los tiran de a locos. ¿Qué tan difícil es capacitar a la gente y realmente tengan esa conciencia de que la naturaleza es importante para todos? Mira, son dos actos distintos los que tú me estás planteando. Por un lado es la capacitación, y la capacitación es porque les vas a dotar de un conocimiento mayor, más profundo sobre el tema en particular, ¿sí? Y la difusión o concientización ya es exactamente para aquellas gentes que están muy alejados del tema, que no están involucrados tanto en el tema, y tú quieres que se empiecen a involucrar, que su chip en la mente empiece a cambiar. Entonces, la capacitación es difícil cuando estás trabajando un tema que puede ser de bajo interés para las personas. Yo he dado pláticas de legislación veterinaria, legislación en fauna silvestre, en vida silvestre, a mucha gente, muchos colegas veterinarios y estudiantes de veterinaria, porque me han invitado incluso de la UNAM a dar esas pláticas, y sinceramente darles una clase de 4 a 5 horas, los pierdes en el camino, ¿no? Y más cuando estás hablando de legislación, o sea, ¿qué es lo que nunca en su vida pensaron ver? Sinceramente, en eso y las matemáticas juraron que nunca las iban a ver. Y llegamos, ¿y qué crees? La segunda materia más importante que tomas en el segundo semestre es bioestadística, ¿no? Y hay 20 materias más que vas a ver matemáticas, como farmacología para sacar las dosis y bla, 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 ¿no? Entonces, ya en el tema de legislación es un tema que la gente de por sí en el gremio animal ya está negada. Sí. Se enamoran del animal y yo estoy ahí porque yo amo a los animales, yo quiero a los animales, me interesan los animales, pero se niegan totalmente al tema legal. Entonces, romper ese esquema de decirles, a ver, esto es importante, ¿no? Cuesta trabajo. Ya llevo pues más de unas 50 pláticas otorgadas en este tema de legislación. La verdad es de que ya me toman como un ponente de referencia, afortunadamente. Y cada clase, cada curso que doy, cada plática que doy, es un reto hacer que la persona que está enfrente, y más ahorita desde la pandemia, es más difícil lograr que la gente que está del otro lado de la pantalla, ¿no?, se quede conmigo, se quede platicando conmigo y estudiando el por qué existen las leyes, para qué existen las leyes, por qué es necesario crearlas en el tema ambiental y en el tema de vida silvestre, cuál es la razón de existir. Porque la verdad es de que hoy tan fácilmente, y así se los digo a ellos, googleas Ley General de Vida Silvestre, convenio CITES, ¿no?, CBD, y en 2 patadas te le entrega la computadora, ¿no? Ya no quiero los textos, ya no quiero que los analices, ahora quiero que entiendas por qué y para qué los vas a aplicar y por qué te tiene que importar este tema, ¿no? Claro. Y afortunadamente he logrado que, a pesar que no sé por qué, pero me dejan casi al final siempre de algunos días, la gente se queda, ¿no? Son las 11 de la noche y los tengo en pantalla todavía. Entonces, claro, la verdad es de que sí es un reto difícil. Ahora, concientizar y difundir es otro tema muy distinto. Y aquí no me va a dejar mentir Marisol y Juan Jorge, que el reto es hablar el mismo idioma de la persona, del gremio, del nivel educativo, y no estoy hablando de clases sociales, estoy hablando del nivel de percepción que tienen, que tú tienes que aprender a tocarlo. Entonces, también es difícil,
Yo he dado algunas pláticas, mi hija es una de mis fans y yo la adoro, la verdad, porque desde chiquita siempre participaba y ahora cuando estuvo en diferentes escuelas levantaba la mano siempre diciendo que su mamá podía dar una plática, ¿no? Entonces, Qué bonita. la verdad es de que me invitaban a dar pláticas a veces para niños, entonces asistí exactamente a darle... Buena RP. Sí, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pues era un reto exactamente ahora de hablar a su nivel, ¿no? A los diferentes niveles que teníamos que tocar. Y sinceramente es muy interesante porque tú puedes percibir el mundo y tienes que tener esa capacidad de percibir el mundo como ellos lo están viendo en ese momento, de acuerdo a la edad que tienen, de acuerdo a la formación que tienen y el nivel educativo que tienen. Pero lo mismo pasa si vas a ir a hablar a una comunidad. Ahí también tienes que buscar formas, ejemplos para hacerles una conciencia, ¿sí? Y establecerles un vínculo del conocimiento que tú les quieres dar. Y lo mismo pasa ahora, la verdad es de que con este programa que me pidieron diseñar y dirigir, estoy muy a gusto, muy contenta porque han sido otros retos muy distintos, ¿no? ¿Cómo hacer llegar el conocimiento científico, médico, veterinario, biológico, legal a las personas, ¿no? ¿Cómo hacerles ver, supongamos, que el simple hecho de poner una historia en Facebook y no es real, si no la manejas bien, estás afectando a un tercero y hay una legislación que te afecta, ¿no? Todo este tipo de cosas, sí es un reto, sinceramente, pero al final lo importante es de que tú desarrolles esas habilidades de poder, yo lo digo así, romper el esquema del pensamiento de la persona de acuerdo al nivel que tiene y la preparación que tiene, para que tú logres que se quede con algo. Y tienes que ser repetitivo en la frase que tú tienes que decir constantemente para que se quede en el pensamiento de esa persona, ¿no? Entonces son retos distintos. Sí. Doctora, yo tengo una pregunta con respecto a este tema, ¿no? Por ejemplo, usted con su programa de Zoosfera Conectando con la Naturaleza, en el que hace conciencia ambiental y habla de temas de veterinarios y así, ¿para qué público está dirigido realmente el programa? Porque veo que si hablamos de temas de veterinarios, pues a lo mejor va más dirigido a veterinarios, ¿no? ¿O es para público en general? ¿Sabes? Como lo dijeron ustedes, Aurora, después de 23, 24 años de trabajo, la verdad es de que entiendes un punto. El conocimiento no se puede quedar solamente para un solo nivel. Me queda claro que hay veces que tienes que ser más específico, ¿no? Y decir que es más para veterinarios, pero si yo quiero, y voy a poner un ejemplo, si yo quiero que los animales estén bien, los animales de compañía estén bien, y sabemos que un punto básico es la nutrición, no puedo seguir teniendo la información en un consultorio o en una clínica veterinaria. Tengo que lograr que la gente que está dueña de su animal deje de hacer, y más en este momento, deje de hacer caso a 40,000 publicaciones que se encuentran el día a día cada vez que abren su Facebook, ¿no? Su Instagram o 40,000 redes sociales que puedas encontrar también, ¿sí? Necesitamos hacerles ver cuál es la información real. Entonces ya no nos podemos quedar nosotros con la información como veterinarios diciendo, wow, somos nosotros los fantásticos, los que tenemos el conocimiento. No, tenemos que empezar a darlo, explicarlo de tal manera que ellos nos puedan entender. Ellos van a venir a nosotros, ellos van a seguir regresando con nosotros porque finalmente nosotros tenemos sí un conocimiento más especializado, pero para que ellos entiendan que las dietas BARF posiblemente no son lo mejor si no están diseñadas por un veterinario o avaladas por tu veterinario, ¿sí? Y les estás dando un alimento que los va a subir de peso, que posiblemente es alto en grasa, ¿no? No lo van a entender, aunque vayan contigo, ¿eh? Ellos tienen el pensamiento, y más en este momento, que lo natural es lo mejor. Claro. ¿Sí? Pero, pues, ¿cómo le haces para que cambien el esquema, no? Por esa razón es de que el programa de Zoosfera va dirigido la mayor parte del tiempo a todo el público en general, a todo aquel que lo quiera ver, ¿no? Hay veces que vamos más especializados a algún tema dirigido más a protectoras, porque lo ha habido, o a veterinarios, o a biólogos, o a ecólogos, ¿no? Porque hemos tocado un tema más específico, pero la principal meta que tiene Zoosfera es hacer llegar ese conocimiento a la gente común, que sepa que existen las UMAS y los TIMS,
que sepa el valor que estamos aportando, que sepa, y voy a tocar un tema que no les va a gustar quizás mucho a algunos, de los que nos están escuchando, pero que sepa el valor que tiene la cacería en el materia de conservación, que es una de las mejores herramientas que existen en el mundo, no en México, en el mundo. Y está avalado por la ciencia, y está avalado por los mejores convenios internacionales en materia de biodiversidad y de bienestar animal, aparte de todo, ¿no? Que sepa el valor de los zoológicos cuando son dirigidos para centros de conservación, ¿sí? Y educativos. O sea, eso es lo que tiene que saber, porque tenemos mucha información de lo que no deben de manejar. Se está generando hoyos de información porque nosotros no cedemos ese conocimiento. Entonces, digo, nadie tiene la vida comprada. El día de hoy estamos aquí, gracias a Dios, mañana no lo sabemos. Entonces, yo lo he dicho 20 veces que mis neuronas se van a morir muy pronto. En su momento, cuando yo me muera, se mueren mis neuronas. Entonces, ¿por qué huye con ese conocimiento? Está para compartirse. Y si puedo hacer que los demás, los que trabajan la ciencia, que son más específicos, les ayude a traducir su conocimiento para que sea de entendimiento a toda la gente, y entonces empecemos a empezar a llenar ese hoyo de información que existe actualmente, y más en materia de biodiversidad y ambiental, la verdad es de que pues va a seguir su esfera mientras sea necesario. Claro, doctora, porque aparte, como usted bien lo comenta, es informar a la gente, porque le voy a ser sincera, yo decía, es que pobres animalitos, ¿por qué los cazan? Yo tenía totalmente desconocimiento. Para mí como que mi sentimiento y mi corazón de, ay, no, pobre animalito, va a sufrir, pero pues ya cuando a uno le informan de qué es la cacería, qué es la tauromaquia, entonces todo ese tipo de cosas como que ya uno lo entiende, pero sí necesitan informar a la gente para qué sirve y por qué está, ¿no? Y no desinformar, porque ahorita que usted mencionaba algo de la información, a mí me llegó ahorita un TikTok que vi, porque TikTok está lleno de gente que informa y también desinforma muy, muy cañón. Entonces, me encontré con un TikTok de esta pomada muy famosa que es para las vacas, y muchas chavitas lo están usando para bajar de peso. Entonces yo decía, sí, bueno, no, pero yo decía, ay, sí me la voy a comprar para tener una figura esbelta y no sé qué. Entonces vi otro TikTok y vi de una doctora especialista, decía que era malísimo, porque ese se supone que lo ponen en las ubres de las vacas para que salga más leche. Debe de tener algo que por eso lo usan las vacas, pero ¿cómo te lo pones tú, una persona, quieras ponerte una pomada para una vaca, que está hecha para una vaca, para que tú bajes de peso? Entonces eso se me hace totalmente irresponsable de la gente que hace que da ese tipo de información sin saber, porque la chavita decía, es que a mí sí me funciona, y mira, y hasta enseñaba su cuerpazo, ¿no? Pero ¿cuál es lo que viene detrás de eso? ¿No? Pues te voy a decir que viene detrás de eso, porque ya ha sido una discusión aquí en el consultorio. Conmigo está una administradora, ¿no? Que es una amiga de muchos años, Alejandra, y te voy a ser sincera, la realidad es de que sí hay gente que viene incluso y te la pide, ¿no? Ha estado yo platicando con las distribuidoras, ha estado, de hecho, agotada. No, bueno. Hay gente que se la pide, pero doctores que se lo piden así en grandes cantidades, ¿no? Y te voy a decir la realidad. O sea, la verdad es de que los medicamentos, muchos medicamentos que trabajamos para animales, ¿sí? Son de la misma base química que trabajamos para el humano. Ok. Entonces, te voy a decir una cosa. Yo que ejercí desde que estaba bueno, no ejercí, pero sí estaba como ayudante de consultorio desde que estaba en la carrera, no había líneas veterinarias, no había medicamentos veterinarios. La mayor parte de lo que utilizábamos era línea humana. Ajá, okay. Y tenías que adaptarte tus dosificaciones en base a lo que traía para la línea humana, ¿no? Entonces, imagínate una persona de 70 kilos, ¿no? 60 kilos no es lo mismo que un French Bull de 8 kilos, ¿no? O de 5 kilos. ¿Me explico? Entonces, tampoco estamos tan alejados de que muchos medicamentos que se usan para animales son posiblemente que se podrían usar para humanos, ¿no? Pero afortunadamente ya tenemos hoy dos líneas, línea animal y línea humana. Esa es una gran fortuna, hoy por hoy. Sí. En el caso de estas pomadas que estamos comentando, digo de estas porque hay varias pomadas, la realidad es de que están hechas a base de plantas, entonces tampoco son malas. Es como ponerte el ungüento de la abuelita,
que todo mundo sabe que te tenías que poner un ungüento para desempacharte, que era panpuerco, la pomada de panpuerco. ¿Quién sabe cómo servía? Pero servía. Y en realidad era como te sobaba la abuelita, ¿no? Para quitarte el empacho, ¿no? Que mi pediatra decía, ¿sabes qué? No existe el empacho tal cual, pero pues yo no sé cómo le hacen, pero al final la sobada le sirve al espíritu, ¿no? Entonces, la realidad es que ni la doctora está bien, ni la chica está bien. Okay. ¿No? La pomada no te hace milagros. Claro. Sí, es cierto. Tampoco es malo que te pongas algo así, ¿no? Y te voy a ser sincera, ¿por qué? Porque hay pomadas, yo sufro de algunos problemas articulares en una de las rodillas, porque me la lesioné en muchas ocasiones. Y yo utilizo una pomada que se llama Ortolan. Okay. Y esa pomada es para problemas articulares en caballos. Pero está hecha, tú revisas la fórmula, y está hecha a base de hierbas. Okay. ¿Sí? Y es una pomada que, mientras yo estuve casada, mi suegra, yo ahorita estoy divorciada, mi suegra se la ponía, se encargaba de ponérsela ella misma, y al final se la puso porque en alguna ocasión se la puse yo, mejor dicho, le gustó porque le quitó los dolores articulares, y se la siguió poniendo hasta que falleció, ¿no? Entonces, la realidad es de que no estamos peleados entre el tema animal y el tema humano. Ambos o todas las especies somos organismos vivos, ¿sí? Aquí el tema es de que si van a hacer un TikTok sobre ponte la pomada para bajar de peso, no vas a bajar de peso con esa pomada, no hace maravillas, es como en todo, tienes que tener una buena alimentación, te va a ayudar a masajearte posiblemente, pero no te va a hacer más que eso, claro. ¿Sí? Y la doctora tampoco tiene la razón, ¿sí? La realidad es de que sí puedes utilizarla. Mientras no tenga un dentro de su fórmula científica, no tenga algún componente que vaya contraindicado para el ser humano, no vas a tener ningún problema. Al día de hoy hay medicamentos que todavía no existen en la línea veterinaria y usamos de línea humana. Claro. Entonces, somos seres vivos, ¿no? Somos parte exactamente de una especie más, no somos una especie única, ¿no? Claro, es que con tanta información ya no sabe uno si creer o no creer. Por un lado no, por el otro sí. Entonces ya no sabe ni qué, mejor dejo de comer y me pongo a hacer ejercicio. No dejes de comer, nada más come nutritivamente, ¿no? Y hay que hacer ejercicio, eso no hay duda. Pero la realidad es exactamente el punto aquí es de la desinformación que tenemos para poder generar este tipo de medios de difusión, ¿no? Que son los videos y que hay veces que están muy mal apegados realmente a la realidad, falta mucho contexto, falta conocimiento, y no porque tú tengas un título quiere decir que tengas el conocimiento. Mejor investiguemos antes de hacer esto, ¿no? Porque se difunde y todo el mundo le pone like y todo el mundo le pone me gusta o lo van retuiteando, cambiando y bla, bla, bla. Entonces al final se crea una cascada de desinformación o información inconsistente. Claro. Sí. Pues de hecho yo también he escuchado de esas cremas, pero las utilizan mucho como para las estrías y otro tipo de cosas, ¿no? No nada más para bajar de peso. Así es, curiosamente, ¿no? Pero bueno, en realidad en vacas esta pomada se utiliza para corregir problemas de mastitis, porque lo que estás provocando al ponerla y al colocarla es calentar la zona. Con el masaje estás haciendo que la circulación se siga estimulando, ¿sí? Y empiezas a provocar, claro, acompañado de un tema de antibióticos, ¿no? Y bla, 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 ¿no? Estás haciendo que recircule el problema de la zona, ¿no? Entonces, o sea, los usos son distintos, pero nada más, si van a hacer un TikTok, lo que hagan, por favor, infórmense, ¿no? Porque si no... Nos confunden. Confunden a todo el mundo. Eso es lo que nos genera problemas ahorita. Es justo de lo que estamos hablando, lo importante para nosotros, y más ahorita en el tema ambiental y en el tema de la conservación, es informar de manera correcta. Claro. Doctora, y ahorita que estábamos hablando de legislación, me interesa mucho saber, por ejemplo, yo sé que hay animales que están prohibidos tener. En cuanto a legislación, no sé, si yo quisiera tengo la posibilidad de tener un león en mi casa porque tengo un rancho bien grandote y tengo la posibilidad de mantenerlo, de darle de comer y de cuidar. En cuanto a legislación, ¿qué está permitido y qué no está permitido? En cuanto a estos animales exóticos y estos animales que veo que hay departamentos y tienen su changuito bien mono y tienen, no sé, sus animales exóticos. Mira, la ley es muy clara, ¿no? Está permitido que tú tengas ejemplares de vida silvestre, de fauna silvestre en este caso,
siempre y cuando puedas dotarle de todo, del cumplimiento de uno de sus artículos, que es el 78, si no mal recuerdo, que es contar con un plan de manejo adecuado en donde vamos a velar por la seguridad del espécimen, ¿no? En cuanto a las características de la especie, vamos a velar por la seguridad de ustedes como familia, ¿no? O de quienes lo estén rodeando, cuidando, protegiendo, ¿sí? Y vamos a velar también porque se esté brindando el bienestar animal y un trato digno y respetuoso. Y si lo vamos a tener para un fin zootécnico, ¿sí? Es decir, reproducción, o una exhibición, o o alguna actividad de trabajo, porque también hay animales que todavía sirven para actividades de trabajo, y nos apoyamos en ellos, ¿sí? Entonces también que estemos brindando lo necesario para este ejemplar, ¿sí? ¿Qué te voy a decir? Si tú quieres tener un delfín, imposible, en tu casa no creo que lo tengas, a menos de que tengas dimensiones de tu terreno, pero grandísimo, ¿no? ¿Un león lo quieres tener? Sí, sí es posible que lo tengas, ¿sí? Pero no en tu casa tal cual. Dices que tienes un rancho, padrísimo. Bueno, entonces en la parte del rancho vamos a diseñar un espacio adecuado para ese ejemplar, para que pueda estar con lo necesario para poder subsistir, ¿sí? Un espacio para dormir, un espacio para poder recrearse, ejercitarse, movilizarse, ¿sí? No se vale tenerlos en una jaula, ¿sí? Sí. Y obviamente necesitamos que el ejemplar esté subiendo, trepando, moviéndose por todos lados para poder pues tener una vida adecuada, ¿no? Entonces trabajaremos en el trato digno y respetuoso y en el tema del bienestar animal. Cuando hablamos de bienestar animal, realmente estamos hablando absolutamente de todo. Hablamos de una salud integral del ejemplar, en donde médicamente, ¿no? Clínicamente, fisiológicamente, va a estar bien nuestro ejemplar y también emocionalmente hablando, porque no puedo hablar tal cual de emociones para un animal porque es un término muy humano, ¿sí? Pero al final sí sienten y sí perciben. Entonces, por lo tanto, buscamos que ese concepto mental que manejamos para los animales estén estables en esa parte. Entonces, los puedes tener siempre y cuando estén permitidos por la ley para que los tengas. Tiene que haber un documento de legal procedencia en base al artículo 51 y 51 de la ley, Ley General de Vida Silvestre, y el 50 que es de su reglamento. Entonces, si tú estás cumpliendo con eso y dentro de los listados específicos, ¿sí? Y de la misma ley están permitidas especie, lo puedes tener. ¿Qué va a pasar con un changuito? El changuito es mexicano, es de las especies mexicanas, no puedes tenerlo porque hay una prohibición en la ley. El changuito es un changuito de otro país, ¿no? No es de una distribución mexicana, ¿sí? Bueno, pues tienes que tener tu legal procedencia y lo puedes tener, pero no nada más es la legal procedencia, tienes que tener el permiso por la Semarnat de poder poseerlo, de poder tenerlo en tu casa. Entonces ahí es cuando entra exactamente que tú tengas las instalaciones adecuadas y le estés dotando de todo lo necesario para que esté bien integralmente. Okay. Si no, nada más lo tengo ahí para hacer TikToks. Como mucha gente, exactamente, ¿no? Entonces sí, la verdad es de que sí, así es. Era mi león en la azotea, no sé si recordar hace como 4 años y que se llevaron a 2 leones porque los tenían en la azotea de una casa. Dije, wow, o sea, ¿en dónde los tenían? Era impresionante. Fue en este caso, de hecho, fueron 3 leones. Okay. Yo participé dentro de ese procedimiento, ¿sí? Y yo lo tengo que decir claramente, los 3 leones tenían muy buenas instalaciones, sí, en la azotea de la casa estoy de acuerdo, pero no era una azotea de 3x13, era una azotea bastante bien dimensionada de 120 metros cuadrados. Wow. Entonces tampoco estaba tan mal la superficie. No era lo ideal, porque en materia de protección civil no debo de tener esos ejemplares dentro de un espacio en donde conviva tanta gente. Claro. Entonces sí, no era lo ideal, eso me queda muy claro. Pero los animales estaban muy bien comidos, en excelentes condiciones de carnes, ¿no? Por así decirlo. Las instalaciones estaban muy bien construidas, con una alta seguridad, lo tengo que decir así, porque yo lo revisé, yo lo vi. Entonces no puedo decir que estuvo mal, que tuvieran ahí a los animales al 100% porque no estaban tan mal, estaban bastante bien los ejemplares. Y la realidad es de que sí, el espacio se debería de haber movido a un terreno fuera de la Ciudad de México, ¿no? Con una mayor superficie, en donde los ejemplares estuvieran con un espacio para poder recrearse, pero no estaban mal en ese sitio, ¿no?
Afortunadamente no estaban mal, ¿no? Wow. Ok, y eran especies de tráfico ilegal, No, ¿no? tenía su legal procedencia. Wow. La legal procedencia cumplía absolutamente con todo. Wow. Y el señor sufrió seguramente porque se llevaron a sus leones. Sí, y de hecho lo he de decir, digo, después de que trabajas en las instituciones conoces los procedimientos, no debieron de habérselo quitado. Debieron de haberle pedido que si tenía la oportunidad de movilizarlos fuera de la ciudad, ¿no? O en otro espacio, ¿sí? Dárselos, porque los tenía muy bien, muy bien, bastante bien. Wow. Y en este Ah. caso, los animales que, bueno, es por ejemplo estos leones, ¿a dónde se los llevaron o qué fue lo que pasó con ellos, doctora? Como todo animal que son decomisados o que son asegurados, pues son los términos que se pueden manejar en materia legal, son reubicados en diferentes lugares, pueden ser reubicados en algunas sumas o PIMS. Y en este caso fueron reubicados pues a un lugar que se llama Black Jaguar. Ah, ok. Ah, ya. Entonces, teóricamente deben de seguir ahí los ejemplares porque el procedimiento no se ha cerrado todavía. Entonces, por lo tanto, no pueden hacer uso de esos ejemplares para nada. Entonces, teóricamente, te digo, deben de estar ahí. No sabemos en qué condiciones. Yo conozco el caso porque me han pedido asesoría, tengo que decir abiertamente, ¿no? Y yo he opinado que cuando un ejemplar está tan improntado como lo estaban estos ejemplares, y tenían buenas condiciones realmente de salud, buenas condiciones de instalaciones, ¿sí? Y si la persona estaba interesada en poder proporcionarle un mejor espacio a sus animales y podía hacerlo, estaba en sus alcances, no debieron de haber sido asegurados de esa manera, ¿no? Movilizados de la zona. Aparte, ese lugar que usted menciona, digo, es impresionante. Luego sigo su cuenta de Instagram y tienen impresión, o sea, muchísimos leones, tigres, panteras. Digo, no sé si sean de ellos o tengan en otro lado, pero está impresionante ese lugar. Sí, fíjate que muchos son depositarias de las autoridades, ¿no? Muchos animales han ido para allá. Yo lo que no estoy de acuerdo a ese lugar es de que han movilizado especies de vida silvestre mexicanas, ejemplares de vida silvestre mexicanas, que no deberían de haber salido del país, porque para nosotros un ejemplar de una especie mexicana significa una información genética, un banco genético que se debe de quedar en el país, no debe de salir de aquí. Y fue aprobado también por parte de las autoridades que salieran esos ejemplares. Así se fueron tigrillos, se fueron ocelotes, ¿no? Y algunos bastante pequeños y que podían ser como pues sangre nueva para las especies, ¿no? Y no debieron de salir. Esa es la parte que no estoy de acuerdo, ¿no? No me parece que sea lo correcto. En materia de conservación, si tú tienes a la especie dentro de tu zona de distribución, no la debes de movilizar. Ese es uno de los principios básicos. A menos que tengas la posibilidad de llevar a cabo una reproducción exitosa fuera de tu territorio de distribución. De otra manera, no se debe de movilizar. Claro. ¿No? Entonces... Doctora, ya para finalizar, que se nos está acabando el tiempo y se nos pasó rapidísimo el tiempo con esta interesante pregunta. Me gustaría saber, o que más bien nos diera unos tips para poder ayudar a la vida silvestre desde nuestra casa. No sé, algún tip que usted nos pudiera dar. Bueno, voy a hablar de tips viviendo en una ciudad de asfalto, ¿no? Que es más difícil poder apoyar cuando tú estás exactamente entre paredes grises, ¿no? Y suelos. Uno de los primeros tips es, en verdad, hacer conciencia de que cada acto que tú tienes en tu casa y fuera de tu casa, aun cuando sea dentro de una ciudad, impacta el medio ambiente. Y al impactar el medio ambiente, ¿sí? Impacta un bosque, impacta una selva, impacta un mar, y todo eso finalmente impacta a la biodiversidad, es decir, a las especies, ¿sí? Tanto especies de flora y de fauna. ¿Vas a salir a algún otro lugar? Por favor, lo más importante, no extraigas nada del medio silvestre. Absolutamente nada. No tienes por qué llevarte recuerdos de ese tipo. Ya nuestras generaciones antepasadas ya se llevaron demasiados recuerdos y hemos dejado totalmente dañado. La otra es, vas a salir de viaje, pues eso sí es cierto, recoge tu basura y por favor, si fumas,
No pues por tires la favor, colilla. no, exacto. No tires la colilla como buen ser humano, que somos todos muy conscientes, porque así vamos a hacer de ahora en adelante. Jala con tu colilla, ¿no? Carga con tu cajita, llévate tu colilla y por favor no fumes cerca de un bosque. Estamos perdiendo grandes hectáreas, miles de hectáreas por incendios, y los incendios la mayor parte de las veces son ocasionados por seres humanos, y muchos son ocasionados a pie de carretera porque aventamos el cigarrillo todavía prendido. Esa es una pena, esa es una falta de conciencia. Sí, otra cosa más que yo recomiendo y que mucha gente quizás no recomienda, pero yo sí. Mi madre decía, dice, me lo dice en aquel entonces, de la moda lo que te acomoda, ¿no? Y sí es cierto, pero ahora yo les digo, mejor dicho, de la moda lo que te puedas quedar todo el tiempo lo más posible. Porque producir una prenda nada más de ropa, ya sea un pantalón, ya sea una camisa, un suéter, una blusa, la verdad es de que cuesta mucha agua. Dentro del proceso se lleva un consumo de agua impresionante, que no necesitamos, en verdad. La moda la haces tú. Sí. Esa es la a la moda, pero en realidad deberíamos de encantarnos estar simplemente bien arreglados todos, ¿no? No importa que sea el pantalón que ya te pusiste 3 semanas, posiblemente, o que te ofrece hace como 3 años, no importa, ¿no? Pero, por favor, ya no caigamos, nosotros los que vivimos en ciudad, en un consumismo. No tengo que dar recomendaciones para aquellos que viven en campo y aquellos que viven en una selva o en un desierto, porque están bien conscientes de su situación. Ellos sí lo identifican. Los que estamos dentro de una ciudad no lo identificamos, no nos damos cuenta porque nosotros abrimos un refrigerador y sacamos una fruta. Vamos al súper y compramos un plátano, o vamos al mercado y compramos una cebolla. El que vive en el campo, el que vive en el desierto, el que vive en la selva, sabe perfectamente cuánto cuesta cultivar esa cebolla. Aunque lo voy a tener en 2 minutos porque mi tierra es muy fértil. Me preocupo por los que estamos dentro de la ciudad, que nos hemos dejado de sensibilizar, y lo que sí les invito a todos, salgan. Este es el mejor momento para agarrar y salir un fin de semana de día de campo. Es un lugar abierto, no van a convivir con mucha gente, llévense su comidita, recojan su basura, por favor, pero vivan eso. Vuelvan a vivir el medio ambiente y valórenlo, porque nos lo estamos acabando por acciones humanas. Identifiquen qué acción humana de las que tú haces en tu día a día puedes eliminar. Si al final del año lograste eliminar 1 o 2, ya es un avance. Claro. Ya es un avance. Entonces, lo que yo les invito es eso, esas son mis recomendaciones. Y aparte, si sacan a sus perritos, por favor, levanten sus popis, porque he visto, ¿verdad? Levántenlas y no las tiren a la coladera con todo y bolsa, por favor, que es lo que hacen muchos. Sí, por favor. Digo, está bien que saquemos a nuestros animalitos, pero pues también saquen su bolsita de plástico y por favor echen su... Tocaron un tema importante, ¿saben? Ambas. Y creo que entonces me faltan 3 recomendaciones, me parece ser. ¿No? Hagamos un paseo responsable de nuestros animales de compañía. Perdón, son 4. Un paseo responsable de nuestros animales de compañía. Tienen que ir, por favor, con una cadena o con una correa, y una correa buena. No se vayan por las correas fashion. Son bonitas, es cierto, pero se rompen en 2 patadas, ¿saben? Y entonces sale corriendo su perrito y entonces se nos pierde. Y estamos llorando porque el perrito se nos perdió. Ajá. 2, por favor, seamos responsables. Si no vamos a reproducir a nuestros perros, porque en realidad no nos dedicamos a eso, y no es malo tampoco reproducirlos y tener perros de raza, ¿sí? Los criollos me encantan, los criollos me gustan mucho, pero también los perros de raza son lindos. Todos son perros para mí. Entonces, si no vamos a reproducirlos, por favor, esterilicen. Y no esterilicen antes de los 2 meses de edad, como lo hacen algunas protectoras de animales. Está en contra del tema biológico de la especie. Por favor, esterilicen después de los 6 meses, que ya pasó el primer celo, o después del segundo celo, y antes de los 3 años de preferencia, para evitar cualquier complicación fisiológica de su ejemplar, ¿sí? Y 3, pongan por favor una placa a sus ejemplares, un chip, algo que nos permite identificarlos fácilmente, y en un collar que difícilmente se le vaya a caer. Insisto, los fashion no son los bonitos. Sí. No son los ideales. Que duren. Son lindos, pero no son los ideales. Se rompen en verdad en 2 patadas, y al perro se le cayó porque se atoró y se empezó a jalonear, y como no resiste nada, se rompió y se quedó ahí la placa.
Entonces ya no puede encontrar cómo regresar a su casa con sus dueños porque simple y sencillamente ya no tiene alguna identificación que nos diga este ejemplar pertenece a tal. Sí. Claro. Y el último punto, por favor, en verdad, y eso lo digo porque acaba de pasar algo muy curioso por aquí, por la clínica, pero asistan a clínicas veterinarias a colocar sus vacunas y su medicina preventiva a sus ejemplares. ¿Sí? No caigan en algunos pseudo veterinarios, quizás algunos sí son veterinarios, pero que asisten a domicilio a colocar vacunas, y mucho menos si les dicen que vienen para hacer una vacunación porque hay campañas antirrábicas. Ahorita está pasando esto por la zona en donde estamos nosotros, ¿sí? Y no hay campaña antirrábica. Ya está más que confirmado con la Secretaría de Salud. No hay campaña antirrábica todavía y hay personas que están vacunando. Y cuando buscamos la cédula profesional de la persona, no existe. Entonces, ustedes están en el riesgo. ¿Mandé? ¿Qué les inyectan entonces? ¿O nada más es para meterse a saltar o...? No lo sabemos, ¿sabes? No lo sabemos. Parece ser que ya es algo que normalmente están haciendo para obtener dinero cada año. Pero pues es increíble que tanto lo estén haciendo porque están usurpando una profesión, esa es la realidad. 2, están engañando a la gente. 3, posiblemente sí les están poniendo las vacunas, ¿no? Y ahí tenemos que pelearnos legalmente también con las autoridades porque no deberían de vender vacunas a aquel que no sea veterinario y que no tenga una sola profesional, ¿no? Claro. Sí. Pero si este es el caso de cualquiera de las personas, pues yo nada más les pido de favor, asegúrense que su médico veterinario tenga una cédula profesional, googleenla, ahorita ya nada más entras a la Dirección General de Profesiones, pones tu cédula profesional y aparece si es cierta, si no es cierta y si pertenece a su nombre, ¿no? Entonces, ese es otro punto, la medicina preventiva tiene que estar acompañada por un médico veterinario y dirigida por él. Okay. Porque se hace en base a la edad, en base a la especie, en base incluso también a las características morfológicas que está teniendo y si está enfermo o no está enfermo. Me tocó verlo apenas. Vacunaron en un santiamén un perro y dije, y tomaste frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura, ¿qué tal si cursaba con un problema de infección y tú le estás vacunando, no? Claro. Pues esas son mis recomendaciones para aquellos que viven en la ciudad y tenemos perritos, ¿no? O gatitos, cuídenlos. Acompáñense con un médico veterinario. Existimos para eso, de hecho. Ok. Sí. Pues doctora, muchísimas gracias por esta noche con nosotros. De verdad que fue muy, muy amena y muy productiva la plática. Y bueno, ya sabe que este espacio es para usted. Y bueno, Marisol, muchísimas gracias, preciosa, por haber estado. Muchas gracias a ti, Auro, también a la distancia. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y bueno, no se olvide que nos vemos dentro de 15 días en su programa Mujeres en la Ciencia. Doctora, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Aurora y Marisol y Juan Jorge por la invitación. Mil gracias por haberme invitado, fue un placer estar con ustedes y cuando requieran algo más, con gusto estamos por aquí. Muchísimas gracias. Busquen su programa y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Cuídense mucho. Beso. Bye. Bye, abrazo. Bye.